senador de la UDI, Hernán Larraín, con quien conversamos precisamente desde el Congreso en Valparaíso. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo están? Gusto de conversar contigo. Sí, en primer lugar le quería preguntar por el tema que planteaba la nota recién sobre la idea de algunos en la UDI de interpelar al ministro Arenas concretamente por el rol como director de ferrocarriles en pasadas administraciones. ¿Le parece una idea que debería prosperar? Mire, como senador tengo particular cuidado en no interferir en las decisiones de los diputados, más todavía cuando se trata de atribuciones exclusivas de los diputados en su ámbito de fiscalización. Pero independiente de eso, porque no me voy a pronunciar sobre esta situación específica, no ahora, sino que yo siempre he sido partidario de tener interpelaciones en forma permanente, porque son un mecanismo de información al Parlamento y al país en temas sobre los cuales hay dudas. En el Parlamento inglés, por ejemplo, las interpelaciones son semanales y nadie se mueve a engaño, porque permite aclarar informaciones. Yo creo que no sería malo que eso ocurriera con más frecuencia. Cada vez que hay dudas, en lugar de mandar un oficio, mandar un acuerdo pidiéndole que se pronuncie en una cierta materia, que venga, se desdramatiza y no se convierte esto en un episodio como del juicio de Nuremberg. No, es simplemente una manera en que las democracias parlamentarias han desarrollado intensamente para poder establecer mecanismos de información. Pero en medio de la tramitación de una reforma tributaria que está encabezando el ministro Arenas, ¿tiene sentido volver nuevamente a algo que ocurrió hace ya más de 6 años? Mire, yo lo repito, yo no quiero entrar en ese debate porque decirle a los diputados lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, si están bien encaminados o si están actuando con mal criterio, no me parece que me corresponda. Se lo digo muy en serio, Daniel. Creo que son en este tema específico, que es una cosa muy puntual, muy al margen de lo que estamos en la discusión central, de una reforma tributaria muy importante que tiene un impacto en el país muy significativo y que tiene un objetivo muy loable como es reducir las desigualdades serias que existen en nuestro país. Vamos entonces a lo central y a lo que a usted sí le va a tocar votar como senador, que es la reforma tributaria, que probablemente sea ya aprobada hoy completamente en la Cámara de Diputados y pasa ahora al Senado. ¿Comparte usted la posición que hasta ahora mantiene la UDI de votar en contra en general de la reforma? ¿Por qué no votarla en general a favor y luego ir viendo artículo por artículo cuáles son las cosas que son buenas y cuáles son las cosas que son malas de la reforma? Bueno, lo que pasa es que la idea de legislar es la clave para poder ver cómo sigue. Y nosotros en principio, e incluso los diputados, así lo conversé con muchos de ellos, no estaban a priori en contra, sino que ocurrió aquí en la Cámara de Diputados una situación en virtud de la cual no se pudo realmente tener un diálogo. Por las razones que sean, por los responsables que fueran, si los unos o los otros. Lo cierto es que aquí hubo más un debate de eslogan y de cuña que de argumento. Y no hubo, por lo tanto, la posibilidad de construir acuerdos, sino que más bien se sintió que se pasaba la aplanadora y, por lo tanto, muchos, y no solamente de la UDI, de otros sectores de la oposición que habían anunciado su decisión de votar favorablemente a la idea de legislar, finalmente no lo hicieron. Y salvo un diputado, toda la oposición votó unida. ¿Qué va a pasar en el Senado? No lo sé. Pero es nuestro ánimo, de muchos senadores con los que yo he conversado, y empezando por mí mismo para no hablar en nombre de nadie, la idea de poder abrir un espacio, porque yo creo que es conveniente la reforma tributaria en la medida que sus recursos se destinen exclusivamente a educación, que es el camino principal para romper las desigualdades en Chile, que tengamos acuerdo en cuál es la reforma que queremos. Muchos pensamos que esta reforma tributaria, por los instrumentos que utiliza, no es la más adecuada, porque produce efectos dañinos, efectos colaterales indeseables, que yo no creo que sea lo más importante. Pero hay otras fórmulas que son, creo yo, compatibles con el ahorro, con las pymes, con el empleo, que se podrían utilizar, que podrían rendir significativos ingresos, y si estamos en voluntad de llegar a acuerdos, a lo mejor podríamos pensar en un pacto tributario para reducir la desigualdad vía educación. En ese ánimo vamos a recibir este proyecto la próxima semana en el Senado, y espero ahí que tengamos un espacio para tener esta conversación. Yo he hablado con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber, y me ha dicho que él está en ese espíritu. He hablado con todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y yo creo que todos tienen esa voluntad. Si se produce ese clima de conversación, no de descalificación, eventualmente yo creo que puede cambiar
la posición de la oposición. Por lo tanto, entonces, si el gobierno se abre y no es intransigente, yo creo que la oposición puede tener la misma actitud de abrirse y no entrar en un camino de intransigencia. Por lo tanto, y eso senador, significa que el gobierno esté disponible realmente a hacerle cambios a su propuesta. Ok, se entiende por lo tanto que si hay esa disposición al diálogo para hacerle cambios eventualmente a la propuesta, ustedes eventualmente en el Senado podrían votar tal vez a favor en general de la reforma y luego ir discutiendo punto por punto en particular. ¿Podría ocurrir ese escenario en el Senado? Y yo creo que es posible en la medida que antes de votar la idea de legislar nos pongamos de acuerdo en qué cosas realmente el gobierno está dispuesto a cambiar e incluso avanzar los criterios en virtud del cual esos cambios se podrían realizar. Es decir, si vamos a dejar de lado este instrumento que tiene el proyecto del gobierno y lo vamos a cambiar por uno de esta naturaleza, si tenemos más o menos claridad por dónde vamos a ir, entonces es posible. Yo he hecho una propuesta tributaria, de reforma tributaria que recauda una cifra cercana a los 5.600, 5.700 millones de dólares, incluso podríamos acercarnos a los 6.000, no es exactamente lo que plantea el gobierno, pero además de ser una cantidad cercana, se empezarían a recaudar el 2016, lo cual le representa una ventaja al gobierno, porque lo podría utilizar durante 2 años de su mandato. Y eso sí, sigue por un camino distinto. Yo lo que quiero saber es si el ministro de Hacienda está disponible para fórmulas distintas a las que él plantea, o si lo que él plantea es sí o sí, porque entonces, claro, no hay diálogo. Si hay la voluntad del gobierno, y por cierto, yo tampoco digo que mi fórmula sea la única posible, no la impondría. Si una tercera fórmula que nos permita garantizar que no se van a causar efectos negativos o secundarios a nuestra economía, podemos conversar y podemos llegar a acuerdos y por lo tanto podemos votar la idea de legislar favorablemente. Tengo precisamente su propuesta aquí, senador. De inmediato vamos a ir a conversar sobre el detalle de esa propuesta que está presentando usted, pero antes le quería preguntar otra cosa. Usted dice, aquí se dio un debate de eslóganes y no de detalle y no de propuestas más técnicas. ¿Qué responsabilidad tiene en ese debate que se quedó en los eslóganes, como dice usted? La UDI, por ejemplo, con el famoso panfleto aquel de una billetera con la hoz y el martillo. ¿No cayó también en lo mismo su partido en este debate de eslóganes? Yo no he dicho que la responsabilidad de este debate de eslóganes sea responsabilidad única del gobierno. Yo creo que ha sido responsabilidad de todos. Ciertamente ese panfleto a mí me pareció muy inadecuado, que no invitaba precisamente al diálogo, sino que entraba en otro proceso. Por eso no quiero indicar que Pedro, Juan o Diego tienen la responsabilidad. Aquí hubo un proceso que no sé si por la forma como se dio el debate en la Cámara, por la forma como lo planteó la Comisión de Hacienda, empezó mal, empezó con tensiones y eso generó rápidamente todo tipo de descalificaciones. Yo ayer estuve un rato en la mañana y otro en la tarde en el debate en la Cámara de Diputados y con todo respeto a los diputados quiero decir que me pareció que era un debate muy difícil. No digo que estos lo hacían bien, los otros mal, no. Aquí había un proceso en donde realmente nadie estaba oyendo al otro y todos estaban desacreditando las opiniones contrarias y en forma a veces muy irónica, cuando no con mucha pesadez. Entonces, ese clima no permite entendimiento y, por cierto, no permite votar favorablemente la idea de legislar para uno y al otro no le permite entrar a negociar. Por eso que hay que buscar fórmulas que dentro de un clima, por eso que yo hablo de un pacto tributario, un acuerdo que nos permita enfrentar el tema de fondo, que es reducir las desigualdades en la educación y dedicarle algo de discusión a eso, porque aquí nosotros estamos aprobando entregarle al fisco, si acaso lo aprueba el Congreso me refiero, una cantidad enorme de recursos, pero todavía no sabemos en qué se va a gastar, salvo los titulares, y yo creo que hay que avanzar algo más que en los titulares, en lo que normalmente se ha hecho toda vez que se ha planteado una reforma tributaria. Y el gobierno dice que lo va a hacer antes del 21 de mayo cuando se envíen los proyectos por parte del ministro Izaguirre. Pero vamos al tema el detalle de la reforma tributaria. En primer lugar, al FUT. El gobierno dice que el FUT es el corazón de esta reforma porque es lo que va a permitir que los más ricos paguen más impuestos. En su propuesta, senador Larraín, se habla de un FUT corregido, o sea que se permita solamente para casos en que realmente sea ahorro o inversión. Por lo tanto, en su propuesta, según entiendo, senador, se permitiría que las personas con mayores ingresos en Chile puedan mantener el FUT siempre que lo dediquen a ahorro o a inversión. ¿No es mantener eso un privilegio que precisamente es el que permite que las personas de mayores ingresos tributen muy poco de lo que realmente ganan en Chile? Lo que pasa es que yo estoy planteando dos caminos. Uno, un aumento del impuesto a las empresas, gradual, escalonado, similar a como pagan las personas.
Porque la tasa que aumenta del 20 al 25 está gravando a todos, chicos, medianos y grandes por igual. Y yo lo que estoy planteando es que aquel que tiene menos utilidades pague menos. Y eso significa un beneficio para las pymes muy significativo, y el que tiene más utilidades paga más, y llega hasta el 30% escalonado por tramo. De manera que ahí hay un primer intento de golpear más fuerte a las empresas que ganan más, a los más poderosos. Estoy planteando también eliminar la rebaja que el proyecto del gobierno hace en los impuestos a las personas, que bajan los tramos más altos de 40 a 35%. Eso favorece a los 21.000 mayores contribuyentes de Chile. A mí me parece eso muy injusto. No veo que tenga ninguna explicación. Por lo tanto, sí, yo quiero que los que ganan más paguen más. Y en el caso del FUT, lo que ocurre es que es un instrumento muy poderoso para la inversión. Si usted cierra el FUT, lo que obliga es que la inversión de las empresas se tenga que ir por la vía del endeudamiento financiero. Y eso es más caro. Y por lo tanto aquí, aparte de que el gran negocio lo van a hacer los bancos, más negocio todavía para los bancos, como si ganaran poco, no estamos realmente favoreciendo a los ricos, estamos favoreciendo al crecimiento, al empleo y al ahorro. Ahora, como se presta para abuso o para abuso o para usos de mal sentido, creo que hay que corregirlo. Por ejemplo, hay mucha parte del FUT que se gasta fuera de Chile. No tiene ningún sentido, ni una justificación si queremos crecimiento y ahorro en Chile. Si usted saca esos recursos para afuera, paga impuestos, ni un beneficio. Si usted le destina a algo que no sea capitalización de su empresa o el mercado de capitales chileno, que permite ayudar a otros empresarios, a otros emprendedores a tener recursos para sus emprendimientos, también. Pero otros destinos, como los hay en sociedades de inversión que no están en el mercado financiero, y muchas veces por ahí es donde se evade la plata o se elude el pago de impuestos, ese también paga impuestos. Y por cierto, todo aquel que se salga de la línea, sanciones muy duras, sanciones penales inclusive. De manera que nosotros así no perdemos lo mejor que tiene el FUT. Quiero recordarle, Daniel, que el 75% de las inversiones que hacen las empresas es con ahorros propios. Y eso no beneficia a los más ricos, beneficia también a 300.000 pymes que utilizan el FUT en distintos grados, pero que les sirve también como mecanismo de inversión o de ahorro con un financiamiento más barato. No tenemos por qué cortarlo, pero sí cortemos los abusos. Y esto quiero decirle, Daniel, que lo planteé hace 2 años en la propuesta que hice cuando Sebastián Piñera, presidente entonces, hizo su propuesta de reforma tributaria. Yo dije, es poca, mucho ruido y pocas nueces, y se molestaron algunos, hagamos un esfuerzo mayor y ya regulemos el FUT, porque ya teníamos información de malos usos o simplemente de abuso o de actuaciones ilegales que no eran debidamente sancionadas. Creo que se puede hacer, y eso es lo que queremos conversar con el gobierno. Pero, senador, porque, ahora, si hubiera otra fórmula de conseguir una inversión al interior de las empresas barata, como es la que provee hoy día, yo no me pondría. Pero lo que pasa es que hoy día el gobierno no está planteando. Senador, simplemente dice, suprimamos el FUT y váyase usted entonces al mercado financiero. Eso no es bueno. Senador, pero a ver, las grandes fortunas de Chile, para ponerlo en términos que la gente entienda, los que aparecen en el listado de Forbes de las mayores fortunas del mundo, que son chilenos, no son personas que vivan de un sueldo, a los cuales estén pagando el 40 o el 35%. Son personas que tributan como empresa y que por lo tanto ahorran a través del FUT. Por lo tanto la pregunta es, al mantenerse la posibilidad de que esas grandes fortunas de Chile, las grandes fortunas que no son los que viven de un sueldo, mantengan los beneficios del FUT, ¿no se está manteniendo precisamente a esas grandes fortunas y no se está manteniendo también la gran riqueza que genera en parte la desigualdad que tenemos en Chile? ¿No se mantiene eso tal cual con la propuesta que usted está haciendo? No, 2 cosas. Primero, el ataque a la desigualdad lo tenemos que hacer con los mayores ingresos que va a generar la reforma tributaria. Y eso, si los destinamos a iniciativas o a proyectos que tengan que ver con educación, y no con la educación de los más ricos, sino que con la educación de los más pobres, podemos hacer un cambio cualitativo en términos de las desigualdades. En el caso de las empresas más ricas, hay que advertir algo, Daniel, porque cuando alguien dice que hay un empresario que tiene una fortuna enorme, que está en las revistas Forbes, etcétera, como de los grandes millonarios o multimillonarios del mundo, esa es la empresa. Cuando él retire esa plata, paga el 40%. Paga como cualquier otro ciudadano, paga el tope.
Y esos son muy pocos los que pagan, son el 21% los que pagan sobre el tramo de 40%, entre 35 y 40, si usted lo baja, son 21.000 personas las que benefician. Ahí están los más ricos que tienen que pagar de forma personal. Si ellos tienen depósitos o otro tipo de inversiones a título personal, pagan por sobre 6 millones de pesos el 40% de las utilidades o el 40% de los mayores ingresos. Eso no es una cifra menor. Por eso que las platas muchas veces no están en el ámbito de las personas, sino que están en las empresas. Y las empresas se van dando vuelta y van generando empleo y ahorro. Entonces, yo creo que el problema no está ahí, porque además, por el cambio que se viene formulando, no va a modificar mayor esa situación, pero en títulos personales, los más ricos, eso que usted quiere grabar más, van a pagar menos, claro, porque van a bajar del 40 al 35, lo cual es una contradicción. El punto, senador, es que precisamente esas grandes fortunas evidentemente nunca retiran esa plata, porque no es que necesiten esa plata para pagar las cuentas a fin de mes, ni mucho menos. El ahorro se queda siempre en la empresa. Pero quiero ir al otro punto, antes que se nos vaya el tiempo, que usted propone en su propuesta tributaria también, que es esto de que las empresas paguen un impuesto escalonado, partiendo desde el 5% de las empresas más pequeñas. La duda que siempre surge con estas propuestas es no ir a pasar lo mismo que pasa, por ejemplo, con el multi-root, de que las grandes empresas se disfrazan de que son varias empresas pequeñitas y así grandes empresas pueden terminar pagando menos impuestos. No, eso yo yo había pensado que había un acto de injusticia en la estructura tributaria, como le decía, porque cuando usted paga 20, 25, el porcentaje que sea, pagan todos, los chicos, los medianos y los grandes, la misma tasa, y eso no es justo. Eso está claro en el ámbito de las personas y por eso es que se hizo escalonado. Cuando uno dice hagámoslo escalonado, se plantea, como usted dice, esta inquietud del control, de la fiscalización. Pero esta propuesta yo no la hice personalmente, sino que la trabajé con un grupo de expertos tributaristas que hace ya varios años han venido estudiando cómo mejorar la fiscalización. Tanto que parte de los mayores ingresos que nosotros estamos proponiendo, también lo hace el gobierno en su propuesta, es por los controles, los mayores controles de evasión y de elusión que se pueden lograr generando muchos mayores recursos. Nosotros tenemos la convicción de que hoy día esto es algo factible de hacer, perfectamente factible de hacer, de controlar, porque al final son con domicilio conocido los que hay que fiscalizar. Y esos con domicilio conocido se pueden corregir. Y quiero decir al resto del multi-root, hoy día yo soy miembro de la Comisión de Trabajo, hemos avanzado mucho en la aprobación de la iniciativa que planteó el gobierno, con unos pequeños matices que hemos introducido junto con el senador Andrés Alamán, para que se apruebe una regulación del multi-root y terminar con los abusos que por esa vía se han cometido. Que ya desde el minuto en que se empezó a estudiar esto, se ha reducido un poco y hay muchas empresas que han ido cambiando sus malas prácticas para generar algo más sano, más razonable. Pero de nuevo, tampoco son muchas las empresas que trabajan de esta manera y hay algunas que sí lo hacen, pero no lo hacen porque tienen, por ejemplo, una cadena comercial en que cada local se convierte en una empresa, sino que porque tiene una empresa que, no sé, produce cementos y otra que hace muebles. O sea, dos empresas que efectivamente son empresas distintas y ahí no hay un problema de multi-root. Si el multi-root se da cuando una empresa, para evitar el poder de negociación de los trabajadores, se fracciona en mucho. Entonces ahí se produce una alteración de los derechos de los trabajadores que con las indicaciones que se han aprobado hoy día, estoy seguro, van a terminar. Muchas gracias, senador Hernán Larraín. Buenas noches, gracias por esta conversación acerca de la reforma tributaria. Que esté bien, buenas noches. Gracias. Hasta luego.